Biomecánica. Biomecánica es muy importante porque hace el estudio de todo lo que tenga que ver con los estados de movimiento y también en estado estático. Por ejemplo, vemos aquí en la figura de una persona que tiene una cierta actividad, ¿no? Está sentado y ha tenido un impacto. Entonces hay que hacerles un estudio de las fuerzas que han contribuido para que se dé ese movimiento, las angulaciones, las palancas, etcétera. ¿Qué hace uso de la mecánica, de la biomecánica? En primer lugar, la mecánica. La mecánica está constituida de la estática y la dinámica. La estática, que es justamente, ¿no? Como está en equilibrio, entonces vamos a decir que la sumatoria de todas las fuerzas sobre ellos van a ser igual a 0. Dinámica ya estudia movimientos, es decir, cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas para que éste ejerza ese movimiento? ¿Cuáles son las fuerzas que se van a aplicar? Entonces, dentro de la dinámica tenemos la cinemática, el cual va a estudiar justamente lo que habíamos dicho, movimiento. ¿En función a qué? Al tiempo, al desplazamiento, a la velocidad y aceleración. En este caso, la cinemática todavía no estudia cuáles son las causas que han producido ese movimiento. Ahora, puede ser una cinemática lineal, con su movimiento en línea recta, o puede ser una cinemática angular, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de una bailarina, un movimiento en ángulo. En cambio, la cinética sí estudia y está asociado justamente al estudio de las fuerzas que van a provocar esos movimientos. Aquí está asociado a energía, ¿no? Aquí ya se incluye la masa, la fuerza y la energía. Cuando hacemos un análisis del movimiento, estos pueden ser un análisis de tipo cualitativo, porque queremos saber la descripción de la calidad del movimiento, las mediciones, los cálculos aritméticos, pero en función a observaciones. Pero si nosotros ya lo queremos cuantificar, ¿no? O sea, ¿cómo es que se da, ¿no? O sea, las angulaciones, la fuerza ejercida, todos los tipos de variables cinemáticas del movimiento, entonces vamos a verlo de un punto de vista cuantitativo. Es decir, la biomecánica hace el estudio del individuo, de la persona, durante y después de una actividad, ¿no? Para poder corregir esos movimientos, por ejemplo, en el caso de los deportistas, ¿no? O sea, por ejemplo, si ese movimiento está inadecuado, lo cual le puede producir lesiones más adelante. ¿Ok? Entonces, en este caso se apoya de varias ciencias la biomecánica, como quienes, de la mecánica, la ingeniería, la anatomía, la fisiología y otras disciplinas que puedan aportar, ¿no? ¿Por qué es importante la biomecánica? Porque esta está relacionada mucho con la biónica. ¿Qué es la biónica? Es parte de muchas de las aplicaciones. Por ejemplo, hoy que estamos en una etapa, ¿no?, en el cual estamos pasando esta pandemia, vemos cuán importantes son los ventiladores. Entonces estamos hablando de los ventiladores mecánicos, los automáticos, ¿no? Entonces, estos ventiladores ya fueron usados hace muchos años. En 1927, por ejemplo, fue usado en Nueva York. ¿En qué casos? Para víctimas que tenían poliomielitis, es decir, que el músculo diafragmático deja de funcionar, entonces no ejerce presión, porque sabemos que para que ingrese el oxígeno o sea expulsado el CO2, se necesita que haya un diferencial de presión. Entonces, como no hay una fuerza de parte del diafragma, entonces esto no puede ocurrir. Entonces, por ello se le colocaba a las personas en estos ventiladores mecánicos, miren, dentro de estos recipientes, ¿no?, en el cual se ejercían fuerza y se absorbía la presión y menor y presión, mayor y menor presión, un diferencial de presión, y hacían que el diafragma volviese otra vez a funcionar, que es lo que vemos, por ejemplo, hoy. Estos ventiladores ayudan a las personas que están teniendo complicaciones por la neumonía, ¿no? La biomecánica también vamos a encontrar en cuestiones de implantes y órganos artificiales. Por ejemplo, hoy está de moda el usar las impresoras en 3 dimensiones con el material adecuado. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí al corazón, ¿no? Tenemos un corazón que va a suplir un órgano como parte del cuerpo para que este cuerpo continúe en funcionamiento.
Podemos usar también diferentes tipos de prótesis. Por ejemplo, tenemos un oído artificial, una prótesis visual, por ejemplo, lo que llamamos el ojo biónico, ¿no? Hoy la ciencia ha avanzado bastante, por ejemplo, en la parte de prótesis articulares, ¿no? Por ejemplo, aquí prótesis, los diferentes materiales también que se usan en estas prótesis, ya sean metálicas o con el avance de los cerámicos también, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los brazos robóticos, lo que tenemos, por ejemplo, aquí en el 2014, ¿no? En Brasil, cuando quisieron mostrar a una persona que era hemipléjica cómo podía dar sus primeros pasos, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaba pateando una pelota. Entonces vamos viendo cómo la tecnología va avanzando para personas, por ejemplo, cuadriplégicas, hemipléjicas, etcétera. Así como los implantes artificiales, ¿no? El cuales van a ser colocados en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y esto va a ayudar a que, en este caso, las extremidades continúen en funcionamiento. Entonces, esto es parte de un estudio biomecánico, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que estos corazones artificiales ya han sido colocados desde 1982. ¿Por qué es importante la biomecánica? Porque va a ayudar, va a aportar, por ejemplo, en la corrección de ejes, evita dolor de tendones, evita periostitis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la biomecánica va a ayudar a la prevención de lesiones, a la mejora del rendimiento, describe y mejora la técnica deportiva y la parte médica, ¿no? Ayuda a, digamos, al estudio y la aplicación de nuevos materiales en cuestiones de rehabilitación. Entonces, la biomecánica utilizada en la parte médica, estas pueden ser aplicados en traumatología, en rehabilitación, fisiología, en la parte ortopédica, como hemos visto, por ejemplo, en los brazos o extremidades biónicas, ¿no? Y también tenemos la biomecánica ocupacional, que es lo que habíamos visto como parte, por ejemplo, de la ergonomía, ¿no? Cuán importante es esto. Hoy, sobre todo, por ejemplo, la ergonomía organizacional, la biomecánica ocupacional está teniendo cambios, porque hoy las distancias entre las personas en un mismo ambiente o en diferentes tipos, ya sean en casa, en el trabajo, en el vehículo, va a tomar nuevas acciones, ¿no? Entonces, la biomecánica ocupacional se encarga de eso, del confort. Ya habíamos visto, por ejemplo, que está asociado a la ergonomía, ya sea la ergonomía americana o la ergonomía europea. Es que la interacción del hombre con su medio de trabajo, ¿no? A la biomecánica también está asociado a la parte deportiva, por ejemplo, ¿no? Cada uno, ya sabemos que cada deportista está asociado a un equipo técnico, en el cual tienen a un médico, el cual va a ser el estudio, por ejemplo, para que hagan ciertas, por ejemplo, aquí tenemos el disparo de Paolo, ¿no? Para que mete el gol, ¿no? Nuestro ansiado gol. Entonces se hizo todo un estudio, por ejemplo, de la fuerza ejercida, de la distancia, de cómo fue la técnica, etcétera. ¿Quién estudia eso? La biomecánica deportiva. Entonces, para hacer estos estudios, ¿no? Se necesita de varias técnicas, como por ejemplo electromiografía, que hace el estudio de la actividad eléctrica de los músculos, plantillas instrumentadas, plataformas de fuerza, cuando la persona, por ejemplo, ejerce una fuerza al caminar, ¿no? Y que pueda ellos tomar los datos. Equipos para la parte de discapacidad, valoración de las fuerzas musculares que está asociado con la actividad eléctrica. Entonces, para eso se usa, por ejemplo, de la fotogrametría, que es las fotos en 3 dimensiones, en diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos aquí la persona saltando, entonces queremos saber diferentes datos, ¿no? La persona haciendo alguna actividad, entonces se puede captar todas esas informaciones. ¿Por qué? Porque para nosotros hacer un estudio desde un punto de vista biomecánico se tienen que cumplir 2 cosas. Primero, que se tiene que aplicar las leyes de la mecánica. Ya sabemos que son 3 leyes de la mecánica dadas por Newton, ¿no? Tanto en la parte estática como en la parte dinámica. Y con todo lo que hemos visto anteriormente, con la obtención de todos estos datos, de plantillas, electromiografías, fotos en 3 dimensiones, todo eso se va a incorporar dentro de un programa de simulación, el cual va a ayudar con modelos matemáticos físicos a tener mayores datos y ver cuál es la causa del problema o cómo se puede ir desempeñando o mejorando el desempeño, por ejemplo, de un deportista.
Entonces, ¿cuáles son las leyes que tiene que cumplir? La primera ley de la inercia, ¿no? Inercia, o sea, está estático. La sumatoria de las fuerzas igual a 0, ¿no? Aquí tenemos la primera ley de Newton. La segunda ley que tiene que ver con la parte dinámica, es decir, fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Si el cuerpo es pequeñito, es decir, la masa, ¿no?, es pequeña, bueno, el cuerpo puede ser pequeño, pero la masa puede ser alta. En este caso, la masa es pequeña y ejerce una fuerza, la aceleración va a ser grande porque sale volando el objeto, ¿no? Pero en este caso invertido, la masa es grande, aplica la misma fuerza, la aceleración va a ser pequeña. Entonces, ¿quién estudia eso? La segunda ley de Newton, o la ley de el principio fundamental de la dinámica. Y la tercera ley, que está asociado a la ley de la fuerza de acción y reacción, ¿no? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la parte de equilibrio, ¿ok? Es bueno tener en cuenta los planos, ¿no? Planos. ¿Qué planos vamos a usar? Los planos transversales. Plano transversal, que es como un pan de molde, ¿no? Cojo una pieza de pan de molde, es un plano transversal. Planos frontales, o llamados también coronales, y planos sagitales. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a comenzar a usar estos términos a lo largo del curso. Ejes, los ejes cefalocaudal, los ejes transversales, los ejes anteros posteriores, y de igual manera, ¿no?, superior inferior, proximal distal, plantar dorsal, y así como la descripción de los movimientos, ¿no?, porque ya vamos a comenzar a usar palancas: flexión, extensión dorsal, flexión planar, abducción, aducción, etcétera. ¿Por qué les coloco? Porque vamos a comenzar a trabajar ya con palancas en el cuerpo humano. ¿Ok? Y justo como decíamos, el estudio de las palancas. ¿Qué es una palanca? Algo que va a ejercer un movimiento. ¿De qué está compuesto una palanca? Está compuesto, comencemos primero aquí por el último, punto de apoyo. Es como el eje, esto es una palanca, es como el eje, ¿ok? Para el cual se va a aplicar una fuerza o una potencia, ¿ok? Y la fuerza va a tener siempre un contrapuesto, que es la resistencia. Acuérdense, la fuerza y la resistencia tienen que ir de formas paralelas, pero en sentidos opuestos. Vamos a entenderlo mejor en los tres tipos de palancas. El primer tipo de palanca me dice que el punto de apoyo está en el medio, la fuerza y la resistencia están a los lados. Es como el caso de la tijera, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que esta parte de aquí se abra, entonces ejerzo una fuerza hacia el interior, y aquí la resistencia será para sentidos contrarios. Y tengo aquí el fulcro, o llamado punto de apoyo. O como el caso de una balanza, ¿no? Tengo aquí el punto de apoyo, coloco aquí una masa y ejerce un peso o una fuerza. Y aquí en el sentido contrario tendré la resistencia. La palanca del segundo tipo, en el cual vamos a tener que la resistencia está en el medio, el punto de apoyo y la fuerza están a los lados, como es en el caso de una carretilla, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos que esta carretilla comience a avanzar, tengo el punto de apoyo, levanto, es decir, tengo la fuerza, y voy a tener siempre una resistencia hacia el interior, claro, que está asociado a la fuerza de gravedad, ¿no?, a la gravedad. Entonces tengo acá la resistencia en el medio, la fuerza y el punto de apoyo hacia los lados. El tercer tipo de palanca, en el cual la fuerza está en el medio, la resistencia y el punto de apoyo a los lados, como es en el caso de un engrampador. Tengo aquí el punto de apoyo, ¿no? Si yo quiero que esto engrampe, aplico una fuerza aquí en el medio, y la resistencia se encontrará aquí en el extremo. Ok, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un caso, ¿no? ¿De qué tipo será? De segundo tipo. ¿Por qué? Porque tengo aquí que va a ejercer una fuerza, o llamada potencia. Tenemos aquí que va a tener contacto con el agua, que es el apoyo, y en el medio la resistencia. ¿Qué tipo de palanca? De segundo orden o segundo tipo. En este caso, de igual manera, tenemos el punto de apoyo, aplico la fuerza hacia arriba, ¿no? Y voy a tener la resistencia en sentido contrario, ¿no?, en el medio. Entonces también será de segundo tipo. Pero ¿cómo lo vemos esto nosotros, que es importantísimo en el cuerpo humano? ¿Ok? Tenemos la fuerza, por ejemplo, en este caso, en el primer género dijimos que el punto de apoyo está en el medio. ¿Se acuerdan de la tijera, no? Para yo abrir la tijera, aplico una fuerza y se abre la resistencia en sentido contrario. Y está acá, tiene que estar en sentido contrario otra vez. ¿Ok? Supongamos que está la flechita para arriba, ¿ya? Siempre va a estar en sentido contrario. Lo que pasa es que aquí
esta resistencia está asociada a esta palanca. ¿Por qué? Para yo hacer que se abra, la flecha tiene que estar para arriba, ¿ok? Y aquí la resistencia por eso está para este lado. Si yo quiero aplicar esta otra palanca, la fuerza es hacia abajo, punto de apoyo, y la resistencia estaría aquí hacia arriba, ¿ok? Siempre tiene que estar en sentidos opuestos. Como es en el caso aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos levantar la cabeza, hacer en este sentido, en este movimiento. Entonces yo digo, tengo el punto de apoyo aquí, en esta parte, en esta articulación, y los músculos van a ejercer este músculo hacia arriba, ¿no? Si el músculo está ejerciendo hacia arriba, porque acá tengo yo, acá está la palanca, o sea, la palanca está en una línea, digamos, ¿no? Tengo punto de apoyo, la fuerza ejerzo para acá, la resistencia estará en paralelo, pero sentidos opuestos, ¿ok? Resistencia. Es de primer género porque tengo el punto de apoyo en el medio. En el caso del segundo género, tengo a la resistencia en el medio, el punto de apoyo y la fuerza a los alrededores, ¿ok? Es como que van a hacer este movimiento, ¿no? Subo, bajo, ¿ok? Punto de apoyo por este músculo, ¿no? Hacia arriba, y vamos a tener aquí la resistencia hacia abajo. ¿Dónde está mi palanca? Está en este sentido, ¿ok? En el caso del tercer género, tenemos que la fuerza está en el medio, el punto de apoyo y la resistencia a los lados. Entonces tengo aquí el punto de apoyo, ¿no? Queremos levantar el brazo. Ejercemos acá la fuerza, asociado a este músculo, ¿no? Acá en el medio, asociado y hacia arriba. La resistencia en sentido contrario, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? La primera que dijimos, ¿no? Que es la sumatoria de las fuerzas igual a 0. Es como que yo tengo aquí otra vez mi palanca, ¿no? Yo tengo aquí el punto de apoyo, una fuerza, y la otra fuerza en sentido contrario, que sería la resistencia. Para que esto esté en equilibrio, como una balanza, tanto la fuerza como esta resistencia y la fuerza deberían de ser, la suma de estos dos, como están en sentido contrario y son iguales, va a ser igual a 0. Entonces no hay movimiento, está todo en equilibrio. La segunda es que el momento de fuerzas, los torques, los famosos torques, que son a la vez como especie de palancas, no tengo el punto de apoyo, aplico la fuerza y comienza estos, ¿no? a hacer la fuerza o la forma de una palanca, que puede ser en forma lineal o puede tener una especie de angulaciones, ¿ok? Los famosos torques, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda condición de equilibrio? Dijimos que la primera condición es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y la segunda condición de equilibrio es que la sumatoria de estos torques, la sumatoria de estos momentos deberían de ser igual a 0. Es decir, para que esto esté en equilibrio, la sumatoria de estos torques, de esta varilla o esta palanca, deberían de ser igual a 0, ¿ok? Como hemos visto aquí, ¿no? La palanca de primer género, de segundo género y de tercer género. Es decir, que el peso por una distancia debe ser igual a, o una fuerza o resistencia debe ser igual por la distancia, debe ser igual a la otra fuerza por una distancia. Bueno, lo vamos a ver mejor si nosotros lo vemos en un ejemplo. A ver, tomen atención. Dice, calculen la masa, estamos hablando de esta masa acá, que se necesita para suspender una pierna como se indica en la figura, es decir, para que esta pierna esté inmóvil. Justamente tenemos que aplicar la condición de equilibrio, ¿no? La pierna, que está aquí con yeso, tiene una masa de 15 kilogramos, una masa de 15 kilogramos. Y su centro de gravedad está a 35, acá está 35.0 centímetros, ¿ok? De la articulación de la cadera. Acá está la cadera, debe ser como el fulcro, todo esto es como una palanca, ¿no? El cabestrillo está a 80.5, o sea aquí, ¿no? 80.5, esto, ¿no? Donde va a estar suspendido la masa de la articulación de la cadera. Entonces, hacemos lo siguiente. Peso es igual a la masa por gravedad, que es la fuerza, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el momentum de la pierna. El momento de la pierna es igual a 15 kilogramos. Para que se convierta en peso lo tenemos que multiplicar por la gravedad, 9.81, ¿no? Ya sabemos que es la gravedad. Por la distancia, ¿cuánto es la distancia? Si considero aquí el punto 0, 35 centímetros, 35 centímetros. Esto es igual a, para que esto esté en equilibrio, 80.5 centímetros, la distancia, por el peso que va a ejercer o la fuerza que va a ejercer esto de aquí, ¿no? Para que esté esto todo en equilibrio. Desplaza, digamos así, hacemos los cálculos y vamos a ver que el peso es igual o la fuerza es igual a 63.9 newton. Pero ellos no me piden eso, me piden la masa. Entonces dividen entre
la gravedad. Y para que todo este sistema, para que este paciente no tenga problemas de movimiento de la pierna, tiene que poner una masa de 6.5 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se está cumpliendo aquí? La segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de los momentos igual a 0. ¿Ok? De igual manera tenemos este otro ejercicio aquí. Dice, suponga que el punto de inserción del bíceps en el antebrazo mostrado en el ejercicio, dice, está aquí. Si vemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el punto de equilibrio, o el punto de apoyo, perdón, ¿no? Y tenemos acá una fuerza. Aquí está 5 centímetros. Si esto está a 5 centímetros, esto va a conseguir levantar un peso de 5 kilogramos. Y el ejercicio dice, ¿qué pasa si esta fuerza ya no está a 5 centímetros, sino está a 6? Lo ponen un poco más acá, a 6 centímetros. ¿Qué pasaría? Dice, ¿cuánta masa podría sostener la persona con un músculo que ejerce 400 newton? Ah, ok, otra vez, ¿no? Tenemos el momentum de la fuerza de músculo más el momentum del antebrazo más el momentum de la pesa. Todo esto es igual a 0, ¿ok? Entonces, habíamos dicho que este primer momentum estaba a 6 centímetros, ¿no? 6 centímetros. 400 es la fuerza que va a ejercer este músculo, que es lo que me está diciendo acá. 400, ¿ok? 400 newton. Esto es igual, si despejo todo, esto es igual a la otra fuerza, ¿no? Que tengo acá, 2 kilogramos. Tengo que multiplicar por 9.81, que es la gravedad, por la distancia desde el punto de apoyo hasta aquí, que sería 15 centímetros. ¿Ok? Ahora yo quiero saber esta otra fuerza aquí. Esta otra fuerza va a ser igual a la masa por 9.81 por una distancia de 35. ¿Ok? 35. Despejamos todo eso y vemos que si nosotros corremos la fuerza muscular, no aquí, sino a 6 centímetros, nos vamos a dar cuenta que la masa que va a levantar aquí es de 6.1 kilogramos. ¿Ok? ¿Entendido? Por favor, rehagan esto para que ustedes entiendan mejor el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de equilibrio, existe el equilibrio, que es la capacidad que tiene una persona para permanecer en una posición, ya sea estático, como vemos aquí en el primer gráfico. Ay, perdón, no, los dos están en estático porque no existe un desplazamiento apreciable del centro de gravedad, o estamos en dinámico, donde va a haber un cambio del centro de gravedad, como es en este caso del bailarín en patines, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en el equilibrio? Es el cuerpo cuando las fuerzas actúan sobre él, se compensan o se anulan recíprocamente. Entonces, en función a eso, ya dijimos estático, porque no hay cambio del centro de gravedad o el cambio es leve, y dinámico, porque sí hay un desplazamiento del centro de gravedad, como estamos viendo ahí con el bailarín. ¿Cuáles son los factores que determinan el equilibrio? En primer lugar, vamos a tener la base de sustentación. ¿Qué cosa es la base de sustentación? Es el área de la superficie, aquí está el área, que está delimitado por los extremos de los segmentos que están apoyados sobre el piso. Por ejemplo, en este caso es de una persona, ¿no? Está apoyado sobre los 2 pies en una superficie de soporte. Entonces, toda esta área que va a depender, aquí por ejemplo está área, es diferente a este tipo de área. Entonces vemos, por ejemplo, es diferente a esta área con esta área. ¿Dónde tendrá mayor equilibrio? Donde tiene un área mayor de base de sustentación. Si la persona se va a parar de un solo pie, entonces la persona va a tener menos área, menos base de sustentación, entonces va a perder el equilibrio con mayor facilidad. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro factor va a influir? El centro de gravedad. ¿Ok? Vimos aquí, por ejemplo, el centro de gravedad en el cuerpo humano va a estar definido en una zona específica. Ahora va a depender si es varón o mujer. Entonces, en el caso de los varones es más la parte más superior y en el caso de las mujeres más inferior. Ahora, este centro de gravedad a la vez, esta puede ir variando, por ejemplo, dependiendo aquí de las posiciones. Si está en esta posición, el centro de gravedad está aquí. Si levanta las manos, el centro de gravedad sube. Y si no, también si este cambia y se flexiona, el centro de gravedad puede estar fuera del cuerpo. ¿Ok? Entonces, la ubicación del centro de gravedad de una persona va a tener diferentes posiciones en función a las diferentes formas como esta está teniendo, ¿no? Ya sea en estático o dinámico.
Entonces, el centro de gravedad, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque el centro de gravedad me va a definir el punto de equilibrio. Ayuda a mantener en equilibrio el cuerpo en contra de la gravedad. Permite a humanos y animales a caminar sin caerse, ¿no? Entonces vamos a ver cuán importante, por ejemplo, aquí este niño se está desplazando y vemos que su centro de gravedad va a ir desplazándose, pero si esta persona, por ejemplo, este niño, tuviese un problema, por ejemplo, en la columna, entonces el centro de gravedad se va a ir alterando y esto va a llevar a, por ejemplo, a que tenga problemas cuando éste comience a caminar. Hoy, por ejemplo, que estamos todos frente a un computador y no tenemos una buena posición o una mala postura, eso nos va a llevar a una alteración del centro de gravedad y por ende a problemas de salud. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite también el centro de gravedad? Soportar ya sea el peso del propio cuerpo o pesos extremos, si una persona levanta una caja, por ejemplo, ¿no? Y como ya dijimos, y permite que la persona permanezca en equilibrio estando de pie. Ahora, el centro de gravedad también podría cambiar en función a diferentes tipos de actividades o también, por ejemplo, en el caso de una persona embarazada. Por ejemplo, una persona embarazada al inicio el centro de gravedad estará a esta altura, pero conforme el peso va aumentando, el peso del bebé, entonces el centro de gravedad va a ir desplazándose. Entonces todo esto, por ejemplo, tiene que ser estudiado. Vean cuán importante es el centro de gravedad. Por ejemplo, el centro de gravedad conforme, si la persona, por ejemplo, en este caso está caminando, ¿no? En este caso obviamente es un hombre, entonces el centro de gravedad se permanece, ya dijimos, a la altura de las caderas. Pero en el caso, por ejemplo, si fuese una persona, en este caso un animal que tiene cuadrúpedo, entonces el centro de gravedad se va a ir desplazando. Por ejemplo, en este caso, el centro de gravedad es el centro geométrico prácticamente de las 4 patas, pero resulta que él levanta una pata para avanzar, el centro de gravedad se mueve porque hasta ahora está en función solamente de estas 3 patas, ¿no? Y así sucesivamente conforme va a ir avanzando. Entonces, cuán importante es el estudio. ¿Por qué es importante también? Porque está asociado a la postura corporal, está asociado a cómo nosotros podemos hacer estudios en la población, en los deportistas, ya sean competitivos o no, o las personas que están en la parte laboral, personas con enfermedades, ya sean hipertensión arterial, diabetes, etcétera, o un proceso de rehabilitación, ¿no? O sea, cómo vamos a calcular su centro de gravedad conforme este va mejorando o va alterando, digamos, su postura conforme va haciendo las actividades o está en el proceso de rehabilitación. Este centro de gravedad a la vez está asociado con algo que se llama línea de gravedad. La línea de gravedad que atraviesa el centro de gravedad y está asociado con la proyección de este centro de gravedad. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, la línea de gravedad que va a atravesar su centro de gravedad, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Las posturas están en función a la distribución de la masa corporal. Por ejemplo, aquí, ¿no? Miren, diferentes tipos de posiciones y la línea de gravedad tiene que pasar para que esta postura sea correcta por el centro de gravedad. Aquí, por ejemplo, está todo encorvado, está mal puesto. Te dicen, no, está así, porque la línea de gravedad pasa por todo el recorrido de diferentes puntos anatómicos de referencia y va a pasar por el centro de gravedad. Esto, por ejemplo, está asociado, aquí tenemos, por ejemplo, a una persona que está cargando una mochila. Aquí, por ejemplo, está incorrecto. ¿Cuál es lo mejor? Ya. Cuando vemos, por ejemplo, el peso acumulado. Si la persona no tiene una buena postura al levantar, por ejemplo, o al cargar esta mochila, va a tener problemas articulares en diferentes zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea de gravedad no está atravesando por las partes anatómicas adecuadas o no atraviesa por el centro de gravedad. Por eso que es importantísimo también la distribución del peso, por ejemplo, en una mochila, ¿no? El material pesado aquí, el material ligero aquí, material semipesado. ¿Para qué? Para que no se altere la línea de gravedad y por tanto no altere el centro de gravedad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de equilibrio, esto está asociado a equilibrios, ya sean termodinámicos. Ya sabemos que los termodinámicos están asociados ¿a qué? A diferentes sistemas, procesos internos asociados a presión, temperatura. Esto lo vamos a ver en otra clase cuando vamos a estudiar las leyes de la termodinámica, cómo los sistemas, ya sean abiertos, cerrados, etcétera, van a encontrar un equilibrio termodinámico. Y eso lo vamos a ver en otra clase, ¿ok? En la siguiente clase.
Tenemos también el equilibrio químico, las diferentes reacciones, transformaciones químicas tienen que encontrar un equilibrio, o el equilibrio también es el equilibrio mecánico, que hemos visto, ¿no? Que es la sumatoria de las fuerzas o de los momentos es igual a cero, equilibrio. ¿Ok? Tenemos en biología también diferentes tipos de equilibrio. En los sistemas biológicos, por ejemplo, la homeostasis, que es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, el pH, la temperatura, la concentración de iones, oxígeno, dióxido. Cuando se hay un desequilibrio, esto nos va a llevar ¿a qué? A enfermedades. Hay un desequilibrio, hay un exceso de glucosa. Entonces está asociado a diabetes. Hay un exceso de iones, y eso lo vamos a ver más adelante en otras clases, cuando tenemos, por ejemplo, el potenciales de la membrana, cuando los iones ingresan y salen, todo tiene que estar en equilibrio, si no, simplemente se va a tener problemas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de equilibrio, justo hablábamos de la tercera ley de Newton, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Las fuerzas que van a aplicarse sobre los cuerpos, es decir, fuerzas que actúan sobre un objeto, que se contrarrestan entre sí y dan la impresión de no estar presentes, porque las fuerzas, como son iguales, hay fuerzas, pero aparentemente es como si no las hubiesen, porque la sumatoria de estas van a ser igual a cero. ¿Qué puede llevar y dónde se encuentra el equilibrio en las personas? Se encuentra en el oído, de los canales semicirculares y el vestíbulo. En estos canales, ya sabemos, en la parte anatómica hay pelos y detectan los cambios en la posición de la cabeza. ¿Qué pasa cuando esto comienza a fallar? Comienzan las dificultades en el equilibrio humano, como es la enfermedad de Meniere, o mareos o vértigos, o ruidos en el oído, pérdidas auditivas, sensación de presión en el oído. Entonces, todo esto está asociado a la parte de equilibrio, por no decir la parte de estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Es un estado de equilibrio. Al actuar, va a actuar las fuerzas externas que van a perturbar, ¿no? Cuando un estado está en reposo, se aplican las fuerzas, pero tenemos que encontrar la estabilidad. Por ejemplo, este jugador va a encontrar una mayor estabilidad, ¿no? Pero tiene varias fuerzas que están ejerciendo sobre él. Si va a tener los pies con una mayor separación, que dice, ¿no? Unos pies separados, algo más que la anchura de los hombros, para poder ampliar su base de sustentación. Acuérdense, mayor base de sustentación, vamos a tener un mayor equilibrio. Y a la vez, él flexiona las piernas. ¿Para qué? Para que descienda su centro de gravedad, ¿no? Y también él inclina ligeramente el hombro para que pueda meter la proyección de centro de gravedad dentro de los límites de la base de sustentación y lo más céntrico posible para poder mantener la línea de gravedad. Imagínense ese desenvolvimiento. Si él no supiera eso y no flexionaría las piernas, no inclinaría el tronco, entonces no tendría el mismo desempeño. ¿Ok? Todo eso es parte del estudio de estabilidad. ¿A qué está asociado la estabilidad? Está asociado a la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? En la masa por la gravedad, por la altura. Justamente hemos visto aquí, ¿no? Está ejerciendo una energía potencial. Está asociado a la masa. ¿A qué masa? La masa del cuerpo. Está asociado a la altura y la gravedad. Él inclina el cuerpo justamente para que esta altura sea menor, ¿no? Y obviamente la gravedad. Entonces, la estabilidad o la estabilidad que está asociada al equilibrio va a tener varios factores, desde psicológicos, ambientales, como es el estrés, el miedo, el control central, etcétera, ¿no? O mecánicos, ya vimos, ¿no? Que está asociado a la base de sustentación, a la proyección del centro de gravedad en la base de sustentación, a la altura del centro de gravedad. También vamos a tener los factores fisiológicos, por ejemplo, envejecimientos, facturas, consumos de fármacos, alcohol, etcétera. Y también está asociado, como hemos visto aquí, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, que está asociado a la parte física, ¿no? Las capacidades físicas básicas, la fuerza, la resistencia, las coordinaciones, la agilidad, etcétera. ¿Ok? Otro punto es la elasticidad. Profesora, pero ¿por qué tenemos que estudiar la elasticidad, el equilibrio? Son muchos términos. ¿Por qué? Porque los cuerpos, ya vimos, ¿no? Van a comenzar a deformarse. A ver, cuando nosotros hablamos de elasticidad, voy a adelantar un poquito aquí, está asociado al señor llamado Hooke, ¿no? La ley de Hooke, en el cual decía que la fuerza es igual a una constante de elasticidad por el desplazamiento. Es los famosos resortes, ¿no? Ahora retrocedemos un poco después que tenemos la ley de Hooke.
Esta ley de Hooke se aplica a todos los cuerpos, sí, a todos los cuerpos, pero también se aplica a los cuerpos que están dentro de nuestro organismo, como es en el caso del estómago. El estómago necesita tener una cantidad de elasticidad, es decir, una deformación, ¿no?, para que pueda justamente cumplir su función. Elasticidad va a estar asociado en nuestro organismo, asociado a una correcta hidratación. Eso lo hemos visto en las clases anteriores, cuán importante es el consumo del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, una elasticidad está asociado a arreglos atómicos, a nivel atómico, y los enlaces del material, por ejemplo en este caso de las arterias y de las venas, ¿no?, que tienen que cumplir una cierta elasticidad, y esta elasticidad está asociado, ya dijimos, a la fuerza, miren ahí la fuerza que ejerce, y al desplazamiento que esta tiene. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque esta vuelve a su estado inicial, ¿no?, porque es justamente elástico, va a cambiar de forma en función a la fuerza de deformación que ésta va a tener. Claro, cada uno de estos materiales va a tener un límite elástico. Yo no puedo ejercer demasiada fuerza porque voy a terminar dañando, en este caso, por ejemplo, la vena y la arteria, ¿no? O por ejemplo, aquí como ya hemos visto, ¿no?, el corazón, por ejemplo, es otra parte del cuerpo que tiene que cumplir justamente la ley de elasticidad, porque si se aplica demasiada fuerza, va a tener problemas muy serios, ¿no? Entonces es importantísimo. Aplicaciones, las aplicaciones de todo lo que hemos visto son múltiples, desde la parte deportiva, la parte anatómica, el desenvolvimiento. Por ejemplo, aquí han hecho un estudio de la aplicación de la biomecánica en el entrenamiento deportivo mediante análisis, ya hemos visto, cualitativo y cuantitativo para casos de lanzamiento de disco, ¿no? Ya hemos visto cualitativo porque voy a observar, cuantitativo porque necesito datos. ¿Cómo lo voy a observar? ¿Cómo voy a obtener los datos? Con fotografías, videos. ¿Qué hago? Que cumpla la ley, ¿no?, de la ley de la mecánica, que es la ley de Newton, las 3 leyes de Newton, y a la vez que uso programas de simulación. Entonces, esto, por ejemplo, esta es una tarea que es identificar los tipos de palanca, lo cual ya hemos visto durante la clase, los tipos, la primera, segundo y tercer tipo o género de palanca. Por ejemplo, aquí la persona está nadando, ¿cuántas palancas observan aquí? Puede ser en el pie, en la pierna, antepierna, en el brazo, en la cabeza, etcétera, para que pueda realizar esta actividad. O esta persona que está con una raqueta, por ejemplo, ¿no?, está haciendo una actividad de tenis, ¿cuántas palancas se tiene que evaluar aquí? O esta persona que está pateando, va a patear la pelota, qué tipo de palanca se está ejerciendo. Entonces, vemos cuán importante es el uso de las palancas en nuestro medio, ¿ok?